Los parisinos habían robado de las armerías de la ciudad. Esa pólvora era necesaria y los franceses, los parisinos con furia, se lanzaron a la toma de la Bastilla. La guardia de la Bastilla fue arrasada, fue masacrada y el director de la Bastilla fue trasladado por las calles de París, arrastrado, escupido, golpeado, hasta que finalmente, en un acceso de ira, dijo sus últimas palabras: «Dejadme morir». Dicho y hecho, los parisinos se lanzaron con lanzas, con sables, con navajas, con cuchillos hacia el cuerpo de ese director de la Bastilla, que acabó finalmente muerto. La Bastilla fue despedazada. Cuando hoy en día muchos visitan París y dicen: ¿dónde está la Bastilla? La Bastilla no existe. La Bastilla fue destrozada ladrillo a ladrillo por los parisinos. Algunos de sus restos hoy pertenecen a un puentecito cercano y eso es lo único que queda de la Bastilla. Así que aquella cárcel, símbolo del terror, símbolo de la tortura, símbolo del pasado, del régimen antiguo, fue reducida a escombros. La revolución había estallado. Los prebostes revolucionarios adueñaban y aquellas juntas, aquellas convenciones comenzaban a promulgar las primeras leyes. Mientras tanto, Luis XVI y María Antonieta, temerosos, seguían los acontecimientos. Nada hacía prever por entonces que su final fuera a ser el de la guillotina. Incluso Robespierre, que era uno de los máximos dirigentes, estaba en contra de la pena de muerte. Y se instauró una monarquía, una especie de monarquía constitucional. Y en esa constitución ya se hablaba de los derechos humanos: igualdad, fraternidad. Y así fueron los inicios de la Revolución Francesa. Ya sabéis que muchos países vecinos aprovecharon el momento para trazar ataques o por lo menos intentar debilitar a la emergente potencia francesa. Finalmente, la revolución llegó a extremos insoportables. Jean-Paul Marat, desde su periódico El Amigo del Pueblo, comenzó a lanzar proclamas o flamas, argumentos terribles. Era un hombre, además, acosado por la enfermedad, lo que le llevaba continuamente a tomar baños medicinales. Era un hombre que había vivido en pésimas condiciones, incluso había vivido en el subsuelo parisino, donde había contraído severas enfermedades dérmicas. Bueno, pues parece que este dolor lo volcó en su odio hacia la humanidad. Era desde luego un misántropo. Bueno, pues desde ese periódico, desde esa publicación, comenzó a lanzar mensajes directos contra los que él consideraba traidores. Bueno, pues a Marat se le sumó Fouché, Joseph Fouché, un personaje siniestro, un personaje que desde luego daría mucho que hablar, que fue capaz de navegar en diferentes espectros políticos, en pasearse impunemente por la revolución, por la era napoleónica y posteriormente la monarquía. Un tipo realmente duro, a prueba de bomba o de cañonazos. Fouché, pues baste de ejemplo que acabó con la vida de 1.600 opositores en la ciudad de Lyon. Y fue, de verdad, de una manera vil, porque cientos de esos presuntos opositores fueron conducidos a las afueras de la ciudad y allí pues tiroteados hasta la muerte, pasados a cuchillo. Fue algo terrible, era el reino del terror, era un momento difícil para Francia. Robespierre ya estaba absolutamente ofuscado y también se volcó en los postulados de muerte: muerte a los traidores, muerte a todos aquellos que se opusieran. La religión fue barrida. Maximilien Robespierre era un orador brillantísimo y sabía convencer a sus correligionarios en cualquier momento, con cualquier discurso. Le seguían de forma cuasi fanática. Pero Robespierre acabó siendo un dictadorzuelo, un hombre al que no le dolían prendas firmar cientos de sentencias de muerte. Bueno, por ejemplo, el caso de la Vendée, una región situada al oeste de Francia, muy cerquita de Bretaña, fue patético porque allí se proclamó casi la guerra civil. Más de 100.000 franceses murieron en aquella región, muy despoblada, por cierto, pero más de 100.000 franceses. Por ejemplo, los curas eran atados entre sí, cogían un ramillete de 6, 7 sacerdotes, ataban sus muñecas unas contra otras, les subían a una barcaza y esa barcaza era hundida y los sacerdotes lógicamente morían ahogados. Bueno, pues de esa guisa murieron 100.000 franceses en una represión como jamás se había visto, brutal.
Las ejecuciones sumarias en París eran diarias y abundantes. Había más de 800.000 ejecuciones cada mes. Estamos ya en los meses de 1793, donde ya el propio Luis XVI había sido decapitado, guillotinado a principios de año. A este le siguió su esposa en verano de ese mismo año, María Antonieta. Tenían 38 años y murieron sin entender nada, cómo su pueblo les había dado la espalda de ese modo, de esa forma. Bueno, pues aquí llegamos a nuestro versus. Maximilien Robespierre está, como digo, muy aislado en el poder. Había creado en sus últimos meses de vida el reino de la virtud. Se trataba de ensalzar la virtud, también apoyada esta por el terror. Decía Robespierre que el terror era horrible, pero con la virtud adquiría tintes ineludibles, tintes que desde luego conducirían a Francia a la gloria. Es decir, Robespierre pensaba que para llegar a la virtud, solo el camino posible era el del terror, y por tanto había que ejecutar a cuantos traidores se negaran a esta virtud. Bueno, el ataque contra la Iglesia fue reiterado, como digo, se suprimió el calendario, se instauró el calendario revolucionario en el que se atribuyeron nombres propios de la naturaleza a los meses. Por ejemplo, abril era llamado floreal, o julio, termidor. Robespierre, en esta religión nueva que había creado, porque había creado una nueva religión, él pensaba de todas formas que los franceses debían creer en algo, y creó la religión del Ser Supremo, donde el santo preeminente era Marat. Marat había fallecido unos meses antes. La política de este periódico que él dirigía, El Amigo del Pueblo, pues era de puertas abiertas. Todo el mundo sabía dónde vivía Marat, el hombre que más encendidamente había defendido la revolución. Bien, pues una jovencita provinciana, horrorizada por lo que estaba